a iniciar la grabación de hoy, jueves 13 de mayo. Hoy vamos a continuar con el temario en el que estamos explicando los estados financieros, la información financiera, la conexión entre las cifras financieras y estamos comprendiendo cómo funciona esta información, cómo funciona esta estructura de información. Bien, entonces nosotros estuvimos el martes, trabajamos, hicimos una descripción de lo que significaba el balance y la estructura del balance, e hicimos una descripción de lo que significaban las cuentas que integran el balance, que son los activos, el pasivo y el patrimonio. Dejamos en claro la ecuación contable, en la que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, y hicimos una distinción en la que el activo y el pasivo tienen una composición corriente y no corriente. Corriente y no corriente. Corriente significa que se deben hacer efectivos en un plazo inferior a un año, y no corriente es que el plazo, o sea, que las tengo para no convertirlas en efectivo en un plazo inferior a un año. Y hablamos del detalle del patrimonio, donde el patrimonio se compone de tres subcuentas que le integran. La primera de estas es el capital que aportan los socios, la segunda es la utilidad del ejercicio y la tercera es las ganancias acumuladas o reservas retenidas que tiene la empresa. En este orden de ideas, pasamos después de esto a empezamos después de eso a describir qué es el estado de resultados, y que del estado de resultados hay unas ventas o ingresos que son como un gran 100%, y a ese le empiezo a quitar costos, gastos, intereses, gastos financieros e impuestos, y llego a un resultado que se llama utilidad neta. La utilidad neta hace parte de una de las cuentas del patrimonio, es decir, lo que tengas de utilidad neta en el estado de resultados lo tienes que tener de patrimonio, en el patrimonio, en utilidad del ejercicio. Estas dos cuentas están conectadas, son la misma de hecho. Y también hicimos una distinción de la diferencia que hay entre un costo, un gasto, perdón, gastos financieros o intereses, e hicimos la distinción de lo que hay de impuestos, ¿sí? Y asimismo, trabajamos, entonces listo, ahí quedamos el martes. Entonces hoy, en nuestra clase de hoy, vamos a hablar de algo que se llaman las acciones. Digamos que entendiendo las acciones como, digamos que las empresas tienen dos tipos de socios: el socio común o ordinario y el socio preferente. ¿Cuáles son las acciones? Esta partecita que hay acá en el patrimonio, de esa parte que hay en el patrimonio que corresponde al capital suscrito y pagado que tienen los socios, ¿sí? Entonces, en el capital suscrito y pagado están las acciones de los socios. Y los socios, hay dos tipos de socios. Hay los socios comunes o ordinarios y hay los socios preferentes o preferenciales. El socio común o ordinario es un socio que sí tiene voto y puede decidir, y sí tiene voz y puede argumentar, proponer y pedir. Y es un socio que corre riesgo, porque las ganancias de él, que se llaman dividendos, que es cuando el socio toma utilidades de la empresa, dependen de las utilidades de la empresa. Es decir, el socio común es un socio que tiene voz, tiene voto y tiene capacidad de decidir. Y aparte de eso, corre riesgo en las ganancias que logre la empresa. Mientras que el socio preferente o socio preferencial es un socio que no tiene voto, no puede decidir. Él sí tiene voz, puede argumentar, proponer, pedir, plantear ideas, pero no las puede decidir. O sea, ¿quién decide las ideas que planteen los socios preferenciales? ¿Quién las Los socios decide? comunes. Los socios comunes, exactamente. El socio preferencial, Por señor. ejemplo, preferente como un socio, digamos, de un club, No, ¿no? Juanjo, no te alcanzo a encontrar la pregunta porque tienes mal audio. Profe, qué pena. ¿Ahí ya me escuchas? En este momento sí. O sea, yo asocio un socio preferente como un socio de un club, digamos. O sea, que ellos no reciben utilidades del club ni nada de eso. O sea, pero sí tienen como voz para mejorar sus cosas y eso. Mm, un poco, pero no tanto eso, sino que más bien es un socio
en que sus ganancias son tan delimitadas que su capacidad de participación en la decisión de la empresa es diminuta. Es decir, ellos ya desde el inicio del proceso saben cuánto se van a ganar. Las ganancias del socio preferente, los dividendos están pactados desde el inicio. Entonces, desde el inicio le dicen, hey, usted se va a ganar 40 pesos por acción o 50 pesos por acción. Y él ya todo el tiempo, así la empresa tenga dividendos de 2.000 pesos, el socio preferente se va a ganar sus 50 pesos por acción que pactaron al inicio y ya. O sea que técnicamente, aunque lo asocies como a un socio de un club social, es más bien un socio que su capacidad de decisión es muy pequeña. No es un socio y también es positivo para las personas que les gusta no tener que llevar el control, porque es un socio que no puede decidir. Entonces hay muchas personas que simplemente quieren participar en las utilidades, pero no quieren llevar control. Entonces, mientras que hay otras personas que les encanta llevar el control. El que le encanta llevar el control debe ser un socio común, pero hay personas que no necesitan llevar el control y pueden tener una utilidad más pequeña. No se indisponen por tener esa utilidad. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, Y profe. eso se define en los estatutos de la empresa, digamos. ¿Puede haber tantos socios comunes y tantos socios preferenciales o cómo se maneja Sí, eso? pero no en cantidad de personas, sino en cantidad de acciones. O sea, desde que constituyen la empresa, deciden cuántas acciones comunes van a haber y cuántas acciones preferentes van a haber. Ok, Las personas que tienen el dinero y pueden acceder a esas acciones son las que definen que se quedan con 1.000, 2.000, 8.000, 50.000, 60.000 acciones. ¿Ves? ya, ok, o sea, la persona escoge qué tipo de socio quiere ser. Ok, listo. Sí, y también las coge con el bolsillo, ¿no? O sea, de acuerdo a la plata que tengo, pues compro acciones, ¿no? Porque evidentemente hay acciones mucho más baratas que son las comunes, porque tu Ok, rentabilidad está delimitada, entonces fija tu ganancia mínima todo el tiempo, entonces ya esa acción es las más barata. preferentes, profe. Las preferentes, perdón, sí, señor, las preferentes. Ok, listo. Profe, Listo. entonces prácticamente el socio preferente es como alguien que ya tiene como mucha plata y como que no le interesa estar ahí como en la jugada de todos, sino que confía en la gente que está en el socio común. Ok. Sí, y también conozco muchas personas que participan en empresas como socios preferentes, justamente porque lo que quieren es diversificar. Entonces, quiero tener acciones de empresas de diferentes sectores de la economía para no depender de una sola situación. Entonces, tengo acciones de muchas empresas preferentes y tengo de diversas empresas de diferentes sectores. Entonces, como que diversifican, entonces tienen participación como accionistas preferentes en diferentes empresas. Entonces, con eso lo que hacen es diversificar y ya el que decide, el que gestiona, el que lleva la orientación, el plan estratégico es el socio común. ¿Qué tal? Ah, de acuerdo, profe. Sí, y no solamente es esa persona, tengo mucha plata y la dejo acá, no, tengo, o sea, a veces ni siquiera es que tengan mucho dinero, sino que tienen participación en diferentes acciones comunes de diferentes empresas. Perdón, acciones preferentes de diferentes empresas. Y se quedan con participación en una, dos, tres, cuatro empresas. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. entonces resulta que en esta parte de los socios se despliegan dos tipos de valores. Se despliega cuando hey, necesito un momento, necesito ver algo, necesito abrir mi puerta porque tengo a mi mascota perdida y creo que está en la puerta en mi momento.
Bueno. Entonces, cuando de alguna manera no me está sacando la segunda flecha. Entonces, Profe, y si copias la que tienes arribita, si es que él algo hace y la oculta, mira, ahí tiene dos. Voy a dejarlas. Porque si borro uno, ¿qué tal que borre la otra? Entonces, digamos que las acciones al emitirse por la empresa, este se llama el mercado primario de acciones, que es cuando los inversionistas las compran en la empresa, ¿sí? Es que no es tanto que las compren, es que los inversionistas entregan sus recursos a la empresa entregan sus recursos a la empresa. ¿Listo? Entonces, ese es el mercado primario. Las acciones son emitidas por la empresa, entonces el inversionista entrega las acciones a la empresa. Pero resulta que aquí entonces las acciones, ¿de quién son? Si yo ya tengo las acciones del mercado primario que se las di a la empresa, ¿de quién son las acciones? Los inversionistas, ¿no? O sea, si ya las compraron. De los inversionistas, ¿cierto? Entonces ya los inversionistas, puede existir la posibilidad de que la empresa desee entrar al mercado público de valores que se llama la bolsa de valores. Listo. Entonces, sigue. Hay algo que hace mi Office que esconde la flecha. No sé por qué. Entonces, profe, eso a veces pasa cuando, como hay tanto en pantalla, pues en este caso no sé por qué, pero normalmente a mí me pasa que hay tanto en pantalla que como que eso es como que deja que la memoria RAM, pues facilite un poco las cosas, como que evite estar tan pesada para que fluya lo demás. sí, voy a cerrar cositas. Cerrar cositas para liberar memoria, porque es eso. Listo. Hoy solo tengo abierto el Zoom, el Excel. Una vez estaba en una reunión del trabajo cuando mis compañeros estaban aprendiendo a manejar Zoom y yo tenía que presentar algo desde el computador de la oficina y yo es que por cerrar cositas cerré el Zoom y cerré la reunión y esos pobres apenas estaban entendiendo cómo entrar a Zoom y yo cierro la reunión. Y a volver a empezar todo el proceso. A llamarlos, no, dele, pero eso me sacó, eso me sacó, no, yo lo cerré por error, dele otra vez clic, ¿en dónde? Ay, no. Además era el momento de la pandemia, todo el mundo está todo azarado y yo sacando a la gente del Zoom, ay, no, me pasan unas. Listo, entonces como ya tienen las acciones,
van al mercado público, que es la bolsa de valores, y van y ofrecen las acciones. ¿Sí? Y si hay interesados, pues compran las acciones. Y este mercado público de valores se llama el mercado secundario, porque acá los que transan en la bolsa de valores no es la empresa, es los dueños de las acciones. Lo que pasa es que para que las acciones se negocien en el mercado público de valores, sí tiene que haber un registro de la empresa. Tiene que haber un registro de los accionistas en la empresa y ese registro de ellos en la empresa, perdón, el registro de la empresa en la bolsa. Y para que eso ocurra, la empresa tiene que cumplir con muchos, digamos, programas de calidad, tiene que tener certificaciones, tiene que tener programas de calidad, certificaciones, tiene que tener buen nombre, ¿sí? Tiene que tener unas prácticas adecuadas y pues tiene que cumplir todos estos requisitos para el registro en la bolsa. Es decir, no todas las empresas se pueden registrar en la bolsa de valores, o sea, no todas las empresas son objeto de registro adecuado, son objeto de tener todos los requisitos adecuados para poderse registrar en la bolsa de valores. ¿Bien? Profe, ahí me quedé cuando dijiste, o sea, digamos, la gente compra las acciones, pues, o sea, del mercado primario de la empresa, ¿cierto? Terceros, o sea, personas normales, Sí. inversionistas. ¿Y ellos son las que colocan esas acciones en la bolsa de valores? Sí, o sea, digamos que los dueños de las acciones, los tenedores de las acciones, que son los inversionistas que estuvieron primero en el mercado primario, Sí. van con sus acciones a la bolsa de valores y las negocian en la bolsa de valores. Ok. Ya negociándolas en la bolsa de valores, ya lo que hacen es un mercado secundario, es decir, la única manera de acceder al mercado primario es las acciones que emite la empresa, desde la empresa, ese es el mercado primario de acciones. El mercado secundario es cuando los que ya tienen acciones las venden y las compran entre sí en el mercado secundario, que es la bolsa de valores. Pero para que puedan llegar al mercado secundario de la bolsa de valores, uno no puede ir allá a decir, ay, venga, eso es como cuando la gente va a la galería y vengo a vender uyucos, le compran uyucos. No, para usted entrar a ese mercado que es exclusivo y perfilado, tiene que decir, vea, el producto que va a vender es de esta empresa, o sea, son las acciones, no sé, voy a decir algo de Colombina. Ah, Colombina tiene buenas prácticas de producción, está certificado, genera empleo, le paga a todos sus empleados, estamos de... y otra de las cosas más importantes para entrar al mercado público de valores, las bienes y las propiedades de la empresa no pueden haber estado en vínculo de negocios con bienes y propiedades de la lista Clinton. ¿Ustedes saben lo que es la lista Clinton? Sí, profe. Ok, ¿alguien quiere decirlo para el que esté menos familiarizado? Pues con los americanos, pero ellos estuvieron ahí. O sea, es como para no tener como problemas legales, pues. Como, por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, en América estuvo en la lista Clinton porque estaba con los dueños, eran los Rodríguez, los hermanos Rodríguez. Sí, pero Entonces, pues, el tema, Juanjo, de la lista es Clinton. legal, pues porque no tenían dinero legal. Exacto, que el dinero de los vínculos o las propiedades que tenga se pueda demostrar que es dinero no vinculado ni al narcotráfico ni al terrorismo. Entonces, estando bajo el mandato del presidente Clinton, Estados Unidos creó una base de datos de información privilegiada en la que pueden reconocer que estas propiedades de esta persona con este nombre o de estos testaferros de estas personas con estos nombres o estas propiedades son compradas con dinero del narcotráfico o son compradas con dinero del terrorismo. Entonces, claro, los que llegan a la bolsa de valores llegan, la bolsa de valores lo que es un mercado que protege al inversionista de decirle, ay, mira, usted compró acciones de una empresa vinculada al narcotráfico, entonces usted tiene cero plata ya ahora. No, justamente lo que hacen es decirle, hey, usted compró acciones de una empresa que nosotros, la Bolsa de Valores, le garantizamos que no tiene vínculos con dineros del narcotráfico. Entonces es un mercado muy privilegiado porque ahí no pueden llegar todos. Es decir, no puede llegar cualquier persona, no, ¿usted quién es? Muéstreme sus activos, por lo menos déjeme ver todas sus operaciones de los últimos 40 años.
Es que hay empresas que no tienen eso organizado, entonces no todas llegan ahí. O también otras personas que llegan, bueno, muéstreme sus escrituras y sus títulos de propiedad de los últimos 40 años. Pues por allá, en 1987, tuvieron una compra a alguien vinculado a una empresa del narcotráfico. Entonces, vea, hasta dentro de, digamos que eso fue en el 87, o sea que sería en el 2027, que ya hayan pasado 40 años, usted puede venir a la Bolsa de Valores. Cuando ya haya acabado como la posibilidad de que ese título de propiedad sea extinto porque usted lo negoció con narcotráfico. Entonces, pues con vínculos de personas del narcotráfico. Entonces, así es como se van dando como las cosas. O sea, la bolsa de valores sirve de filtro, de protector, a ver, ¿cómo le dijéramos? Sí, de perfilador, de que las acciones que lleguen allí son acciones limpias. O sea, no todas las acciones llegan ahí. O sea, bueno, y también las empresas chiquiticas que están empezando su proceso, que están creciendo, una empresa de, no sé, una empresa de helados que está apenas empezando, pues tampoco llega allá, porque necesita tener sus estructuras organizadas, o sea, no, pues digo helados pues como por cualquier cosa, o sea, cualquier empresa que esté empezando tampoco llega, porque necesita sí o sí tener la estructura organizada. Pero, o sea, siempre tiene que ser entonces una empresa que lleve por lo menos 40 años, pues, a flote. Tiene que ser una empresa que lleve muchos años flotando, tal vez más de 40. Le revisan las propiedades, no que su propiedad haya sido de hace 40 años, sino que revisan cada vez que una propiedad se vende, hay una escritura pública y esa escritura pública se registró por notaría. Y ese registro, esa escritura pública que ocurrió por notaría, se registró en algo que se llama la Oficina de Instrumentos Públicos, que acá es la CBC, la que queda ahí por la Avenida Guadalupe, ¿la recuerdan? La CBC. Bueno, Sí, profe. en la CBC queda la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, o sea, de la ciudad. Entonces, de la ciudad no, del departamento. Entonces, ¿qué ocurre? Las escrituras de los bienes y propiedades de hace 40 años no pueden haber estado vinculadas al narcotráfico, así la empresa los haya comprado hace 3. ¿Sí ves, Nico? Bueno, profe. No, ya quedó claro eso. O sea, no O sea, toca ser muy necesariamente. cauteloso con eso, ¿no? Y toca hacer estudio de títulos y ver las propiedades, quién fueron los dueños antes. O sea, cuando se llama estudio de títulos es que cogen el certificado de tradición de la empresa, cogen todas las anotaciones, quién fue dueño y empiezan a revisar todo, 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 todo. Entonces uno a veces, personas pues menos cuidadosas o menos informadas, compran una propiedad muy contentos y resulta que la propiedad hace 30 años había sido de un señor Rodríguez Orejuela, ve, ¿cómo te parece? Terminé comprando una casa que fue de un señor Rodríguez Orejuela, con razón era tan barata, ya era propiedad de extinción de dominio. Entonces se enreda un poco el asunto. Entonces ya cuando uno hace esas negociaciones, tiene que pasar un tiempo donde se muestre que el activo es limpio, o sea, que la propiedad ya no tiene estos vínculos con estas negociaciones así no legales, y en ese momento ya se puede organizar entrar a negociar las acciones de la empresa en la bolsa de valores. Pues es a eso a lo que se refiere. ¿Listo? ¿Qué tal vamos ahí? Está ahí bien, profe, todo está Bien, claro. profe, bien. Ok. Bueno, entonces continuando con esto, tenemos lo siguiente. Entonces se compran las acciones en la bolsa de valores. O sea, para participar en la bolsa de valores tiene que ser una empresa que ya cumple unos requisitos. Entre esos requisitos es que sea organizada, que sus activos pueda demostrar que son limpios, que tenga prácticas adecuadas de producción, pues que no genere contaminación. Bueno, que pues todos los procesos productivos generan contaminación, pues que la contaminación que genere sea la tratable, que tenga manuales de funciones, que tenga certificaciones de calidad, o sea, ahí no llega cualquier como empresa novata. Llega una empresa que tiene una historia, tiene una capacidad de demostrar que sabe trabajar. Entonces, ya las acciones, los tenedores de las acciones de esas empresas van al mercado público de valores y las negocian.
Entonces, empecemos. ¿Qué pasa si hay muchas personas vendiendo? Permítame que yo tengo acá. Uy. Entonces, ¿qué pasa si se tienen muchas acciones en oferta? ¿Qué pasa con el precio? Baja. Oye, Bajo. el precio se reduce. El precio se reduce por exceso de oferta. Y si hay muchas personas interesadas en comprar las acciones, ¿qué pasa con el precio? Sube. El precio aumenta porque es más exclusivo. El precio aumenta por exceso de demanda. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el mercado de la empresa, o sea, la empresa que tiene estas acciones que estamos hablando, ¿no? Si el mercado de la empresa tiene oportunidades, digamos, tienes oportunidades futuras. Si el mercado como que se anuncia que el mercado va a estar como creciente, ¿qué pasa con el precio de la acción? Sube. Muy bien, el precio de la acción aumenta porque los inversionistas están interesados en tener acciones de esa empresa en ese mercado que dará utilidades, ¿no? Porque si usted está en un mercado interesante, el mercado tiene que dar utilidades. Si se dan utilidades, pues a mí como dueño de la acción me da más plata. ¿Listo? Y si el mercado de la empresa, pues de las acciones que tenemos, anuncia pocas posibilidades de expansión, de continuidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué El pasa precio con baja. el precio? Se reduce Vivimos así. porque las futuras acciones, las futuras utilidades de la empresa van a ser menores. Y entonces los accionistas van a querer tener menos acciones de esa empresa. Entonces ahí se empiezan a dar la situación. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces, Profe, ahí yo te hago una pregunta. Pues, o sea, aquí estamos hablando de que las acciones, pues, dependen de cómo le vaya a la empresa, ¿cierto? O sea, las utilidades que tenga la empresa, pues, a mí me tocaría si es más utilidad o menor utilidad, ¿cierto? Pero entonces ahí, ¿cómo es esa figura que se maneja así? O sea, si con las acciones yo solo podría ser como un socio o un común o un preferencial, o eso es una cosa totalmente aparte. es totalmente aparte, pero técnicamente, o sea, normalmente el socio que participa en la posibilidad de las utilidades, del cambio de utilidades, es el socio común. Sí. ¿Sí? Pero normalmente el deseo de tener acciones comunes o ordinarias, acciones comunes o preferentes de una empresa depende de las expectativas del mercado. Así sea socio preferencial y me vayan a dar las mismas 40 pesitos todos los años. El asunto es, quiero tener acciones de una empresa estable. No importa si me va a ganar mucho o poco. Profe, ¿eso no se puede ver también como un medio de inversión para las personas? Es que las acciones son un medio de inversión. Entonces las personas deciden invertir en las acciones. Pues, o sea, sí, sino que es que no sé, Juan Antonio, me rayé. Es que no entendí cómo así, y pues la pregunta general era como
de que si era un socio preferencial o un socio común ahí, ¿no? Es que no sé, eso fue lo que le entendí a Juan Antonio. Sí, pero es que cuando las empresas, es que el accionista, desde que llega el momento en el mercado primario, él ya decide qué accionista es, qué perfil de accionista es, si común o preferente. Él desde ahí ya decidió. Y ya esas acciones, si él las quiere vender, va al mercado secundario y las vende. ¿De acuerdo? El asunto es que él va a participar en el mercado secundario y el precio que ocurra en el mercado secundario va a depender de las expectativas que se tenga de la empresa. Y entonces, así las empresas o las personas, perdón, así las personas crean que la empresa le va a dar pocas o grandes ganancias, igual la perspectiva de que la empresa sea estable va a llevar a que las personas quieran tener acciones de esa empresa, ¿sí? Así sean preferentes o comunes. Y cuando se negocian por esas acciones, digamos, o sea, en la bolsa, se dicen, ¿son acciones comunes o son acciones preferenciales? Sí, señor. Ok. Los precios son totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo comprar acciones comunes que preferenciales. Los O precios. sea, pero así, digamos, el precio de la acción de una empresa muy estable sube o baja y yo tengo una acción preferencial, siempre me va a llegar como el mismo dividendo, ¿cierto? Sí. Y así Ok. las utilidades de la empresa sean multimillonarias, usted va a recibir el mismo dividendo. Y si las utilidades de la empresa son paupérrimas, los socios comunes tienen que sacar de su plata para darle la plata a los socios preferenciales. Ok, ok, ok. Entre comillas, es mejor ser preferencial, porque siempre te va a dar el dinero dependiente de las utilidades que tenga la empresa. Okay. Y Paula, pero ahí lo estás haciendo desde la opinión de la perspectiva propia del control de riesgo. Entonces, tu perspectiva inmediata, así que acabas de analizar en menos de un minuto, es que tú prefieres menos riesgo y no te importa recibir gran o poca plata. Mientras que hay personas que sí tienen una perspectiva de riesgo más alta y les interesa recibir muchas ganancias. ¿Sí ves? Pero la perspectiva del riesgo, cada uno de nosotros está dispuesto a correr un riesgo diferente. ¿Listo? ¿Qué tal vamos a ver? Otra pregunta. Cuando se hace lo de las oportunidades futuras y eso, que tienen más, eso es con respecto como al estudio de mercado que han realizado en el tiempo, pues para ver cómo va a ser a futuro las ganancias. No siempre es porque haya unos estudios de la empresa, sino no tanto es que haya unos estudios futuros, sino que son como expectativas de comportamiento del mercado. Es decir, uno empieza a razonar un poco mejor. Supongamos, si hay consumo de productos electrónicos, pues los como celulares, computadores, tablets, pues los productores de esos productos van a ser más privilegiados y van a vender más, como también los productores de materia prima de ese mercado, ¿sí ves? Entonces ahí es donde uno dice, esto lo van a comprar al futuro, uy, entonces las empresas de ese mercado van a ser muy interesantes, entonces compremos acciones de ese mercado, ¿ves? Ya, o sea, todo es por especulación. Sí, muy bien. Okay. Sí, señor. Y es más por el precio de la acción que por lo que en realidad me va a retornar, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, pues digamos, se piensa en el valor de la acción como tal, más no como la utilidad que va a generar. Hay personas que se dedican y empresas que se dedican a analizar todo el tiempo los posibles comportamientos de las utilidades de las empresas y a calcular cómo sería el dividendo, que más tarde vamos a aprender a calcularlo. Entonces hay empresas que se dedican, hay personas y softwares que se dedican a eso, pero todo es especulación. Si da una utilidad de tanto, me va a dar un dividendo de tanto. Si da una utilidad de tanto, me va a dar un dividendo de tanto. Pero acá es importante decir algo. La empresa, perdón, el accionista, los accionistas ganan por dos vías. Entonces, ¿cómo ganan? Ganan por los dividendos, ¿sí? Que son, digamos,
las utilidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, mientras él tenga el derecho de la propiedad, va a ganar dividendos. Y el accionista, en otro momento, decide vender la acción. Cuando él decide vender la acción, él puede ganar por la diferencia en el precio, ¿sí? O sea, puede ganar por la diferencia en el precio. Y en este momento, cuando entrega la acción, o sea, cuando ya la vendió, ¿cierto? Deja de recibir los dividendos. Entonces, yo me gano la plata de los dividendos mientras sea dueño. Y cuando la venda ya no tengo plata de los dividendos. Ya me gané es por la diferencia de precio. Entonces hay accionistas que su participación en la empresa es esta, que son los especuladores, los que les encanta comprar barato y vender alto. Entonces hay accionistas que se dedican a la especulación. Especular es con eso. Ay, alguien que me ayude. Yo no me acuerdo cómo es que es especulación. Sí, profe, con ese. Ok, gracias. Entonces a la especulación, entonces, ¿qué hacen? Compran bajos y venden altos. Y se dedican a eso. A ellos no les interesa nada de los dividendos, porque a veces las tienen por 4 horas, o 10 horas, o un mes, o 2 meses. Entonces no alcanzan a recibir dividendos. ¿Listo? ¿Bien ahí? Sí, profe, bien ahí. Okay. Vamos entonces hasta ahí. Estamos comprendiendo que los precios de las acciones dependen de una variación que ocurre en la bolsa de valores, que para registrarse en la bolsa de valores tienen que ser unos negociantes legítimos, honorables. Listo. Entonces, vamos a ver dos partes de una película. Voy a suspender la grabación porque luego YouTube no me deja publicar el video. ¿Me valida si ya le sale que estoy grabando? Porfa. Sí, profe. Sí, profe, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Hablemos, ¿qué vieron? ¿Qué detectaron con el jugo de Pues, la profe, que lograron como, no sé, saber hasta qué momento podían empezar a comprar las acciones, porque llegaron al tope más alto, venderlas, perdón. Lograron vender las acciones cuando estaba al mayor precio y como no sé, estimulando que si así iba a caer. Es que no entendí bien al principio si eran ellos los que habían comprado las estimaciones del valor, de los valores, no sé, o si fueron los otros ricachones, o sea, no entendí bien el principio. Los señores Pero, mayores, los dos como viejitos, habían comprado de manera fraudulenta el informe del secretario de Agricultura en el que decía que el jugo de naranja iba a estar congelado en Estados Unidos. Un bien de consumo muy importante es el jugo de naranja para sus desayunos. Entonces, si les decían que en las cosechas, perdón, que les anunciaban que las cosechas iban a estar congeladas, entonces el que tenía jugo de naranja ya preparado, como digamos congelado ya, el jugo ya lo tenía congelado, iba a estar, pues iba a ganar porque ya iba a vender de una vez todas sus existencias de jugo congelado porque los cultivos de la naranja iban a estar, no iban a poderse cosechar. Entonces, lo que hicieron los señores mayores fue manipular el mercado comprando
una información privilegiada de manera ilegal. Que ahí al final de la película muestran a un hombre metido en una jaula con un gorila, el que era su matón, el que les hacía sus negocios fraudulentos, terminó en esa jaula con el gorila por allá para viaje a no sé qué parte del mundo. Entonces el asunto era que ellos tenían jugo de, ellos, los dos jóvenes, pues que eran, la película se basa, se llama de mendigo millonario porque los dos señores mayores hicieron una apuesta donde dijeron, ¿qué tal si apostamos convertir un hombre de trabajador normal en mendigo y convertir un mendigo en un hombre trabajador? Y entonces los trocaron y bueno, ahí la película se desarrolla basándose en eso. Pero entonces, digamos, ya los dos otros hombres, que es, digamos, más jóvenes, ya tenían el derecho de la negociación de las acciones porque estaban dentro de la rueda de negocios y ellos esperaron a que el precio llegara al más alto y ofrecieron venderlo. Entonces, en ese mercado, en ese momento el mercado empezó a cambiar porque decía, ¿ustedes por qué venden? ¿Por qué salen a vender? ¿Cómo pueden vender si esto está alto? Ustedes saben algo que yo no sé. Y el mercado, ¿qué empezó a hacer en ese momento? Empezó a bajar. Empezó a bajar el precio. Y a paralelo a eso, vieron como otras personas que estaban viendo que los dudes estaban comprando y decían, estos saben algo, ¿no? Esos son lo que se llaman los peces grandes. O sea, los dudes eran peces grandes. Entonces hay un montón de peces pequeños que siguen a los peces grandes. Entonces, a veces los peces grandes se vuelven literal creadores de una tendencia porque determinan una decisión que no es necesariamente la decisión que están buscando, pero, o la mejor decisión para el mercado, pero sí para ellos, y hacen que los peces chicos los sigan a ellos. Entonces termina ocurriendo lo que quieren los peces grandes. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Entonces, vieron cómo el mercado se manejaba por lo que ocurría con los peces grandes, o sea, los peces grandes decían algo o hacían algo, y ahí mismo se iban los otros a hacer lo mismo que ellos hacían. Y este par de hombres jóvenes empezaron a ofrecer las acciones, esperaron hasta cierto punto para la oferta de las acciones, y ya ahí empezaron a ofrecer a precios altos, perdón, empezaron a ofrecer a la venta cuando llegó al máximo alto. Y empezaron luego, habían sacado a la venta, luego mandaron una señal contraria. ¿Y la señal contraria cuál fue? Mandaron a comprar. Entonces el mercado estaba como, no sé qué hacer, no sé cómo, o sea, y así se manejaba anteriormente, pues ahora es con un clic, ¿no? Ahora no hay gritos. Y bueno, debe haber gritos en la casa del, del que está negociando, ¿no? Pero esto no se mueve, el internet se quedó pegado, pero pues bueno, no deben ser los gritos que había antes en la rueda de negocios. Y anteriormente se hacían las negociaciones todas en presencialidad, ahora se hacen en un clic, pues la rueda de negocios ahora ocurre, entiendo que la bolsa respeta los mismos horarios, va de 9 a 1, sigue operando de 9 a 1, y entre 9 y 1 se llama la rueda de negocios y ocurre la negociación, donde las personas compran y venden sus acciones a los precios que estén en ese momento, o sea, si muchos le dan clic a vender, pues el precio está entonces bajando, y si muchos le dan clic a comprar, el precio está aumentando, entonces pues, se terminan cerrando las operaciones. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo que decir? Nada más, chicos. Profe, pero mi pregunta es, o sea, ellos al final se quedaron compraron como todas esas acciones. No, ellos vendieron, Joaco. No solamente ellos alcanzaron a comprar y a Ellos vender. después alcanzaron a comprar. Ellos compraron y vendieron y quedaron con un pequeño cantidad de acciones a $20. Y tenían, la película no es muy clara de cuántas acciones o el precio original que ellos habían comprado, pero sí se muestran muy contentos como que en ese margen de ganancia ganaron mucho. Hay algo allí que se muestra. Tanto que luego están por allá como en el mar, que van a almorzar, que langosta, que no sé qué, en un yate y esto y aquello. ¿Sí?
Pero ellos sí alcanzaron a tener, o sea, la película no es así puntual de comprar 1 millón de acciones a $20. No, no es tan puntual. Pero sí determina como que alcanzaron a quedarse con unas acciones, con alguna cantidad de acciones y a un precio. ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio calculando y vamos a aprender a distribuir las utilidades. Entonces, vamos a hablar. En Colombia se distribuyen las utilidades del año anterior, es decir, en el año 2021 se distribuyen utilidades del año 2020. Entonces, se toman las utilidades del año anterior y se hace una distribución. Déjenme publico un documento. Ay, yo cerré. Yo tenía abierto Blackboard y lo cerré. Bueno, entonces venga, lo pongo por aquí y luego lo cargo en Blackboard. Denme un momento. Busco un documento para que hagamos el ejercicio en la clase. Pues porque ya hemos ido como comprendiendo conceptos, pero en la clase pasada y la clase de hoy no hemos hecho cálculo. Entonces a veces uno entiende las cosas y las entiende mejor o las confirma haciendo el cálculo. Cierto que yo les he pasado archivos anteriormente por acá, por el Zoom, por el chat de Zoom. Hemos pasado archivos antes, ¿cierto? Creo que links. Ok, entonces. Vamos a ver si lo puedo pasar por acá. Es que no me acordé y cerré Blackboard. Entonces voy a ver si puedo pasarles el archivo por acá. Para no lo abrir ahora. Ve, me dice que sí se pudo pasar. Me validan si lo recibieron por el chat. Sí, profe. Sí, profe. Qué bien, gracias. Vamos a hacer ejercicios. Sé que no los vamos a alcanzar a acabar ahora, obviamente. Pero, pues empecemos. Entonces, el primer ejercicio es para calcular el patrimonio de una empresa y la distribución de utilidades. Y el segundo ejercicio sí ya es como para calcular un estado de resultados y vamos a aprender a calcular. Eso sería lo que haríamos. Yo creo que no alcanza con eso.
Voy a llevar el primer punto a nuestro Excel. Le voy a poner acá ejercicios. Pues el material dice clase 13 porque es del temario de la semana 13 que no tuvimos clase. Entonces, la empresa Gemelitas, ¿quién lo puede leer, por favor? Si quieres yo, profe. Por favor. Ok. La empresa Gemelitas S.A. se constituyó en el año 1988 con 3 millones de acciones ordinarias con valor nominal de 200 pesos y 1.500.000 de acciones preferentes con valor nominal de 120. Los socios pagaron 1.809.500 acciones ordinarias en manos de 900 accionistas y 814.000 acciones preferentes en manos de 150 accionistas. A diciembre de 2018 tenía reservas legales de 83.420.000 y utilidades de ese año por 204.812.300 pesos. El 20 de marzo de 2019 realizan su asamblea ordinaria de socios con un quórum válido. En dicha asamblea se discutió y aprobó entregar un dividendo a los accionistas preferentes de 20 pesos por acción y retenerle 40 millones de reserva voluntaria para investigación y desarrollo. Comparando la utilidad neta del 31 de diciembre de 2018 al 20 de marzo, la utilidad neta redujo el 6%. Calcule distribución de utilidades del mes de marzo de 2019, utilidad por acción y dividendo por acción del año 2018 establecido en la Asamblea del 2019, el patrimonio al 31 de diciembre del 2018 y el patrimonio al 31 de marzo del 2019. Listo, Juan. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, este ejercicio es como un ejercicio donde vamos a aplicar lo que aprendimos entre el martes y hoy del patrimonio. Vamos a hablar de patrimonio. En esta parte del ejercicio de hoy de nuestra clase vamos a hablar de patrimonio. Entonces, vamos a empezar. Les propongo que hablemos con el capital social suscrito. O sea, el suscrito es el que es el anunciado al momento de registro en la Cámara de Comercio. Entonces él me dice que voy a poner aquí para facilitar la vida mientras tanto. Nos dice que la empresa Gemelita se constituyó en el año 1988 con sus acciones ordinarias por valor nominal de 200 pesos. Entonces, entonces esta me dice que son ordinarias y las ordinarias fueron 3 millones a 200 pesos. Y las preferentes son 1,5 millones a 120 pesos.
Entonces el capital suscrito el total sería 780.000, que es la suma del capital en acciones ordinarias más la suma del capital en acciones preferentes. ¿Listo? 780.000. Ahora vamos a calcular el capital. O sea que este es el que se registró en la Cámara de Comercio. Y ahora vamos a calcular el capital social suscrito y pagado. O sea que el suscrito y pagado, ¿en qué se diferencia del suscrito? Chicos. Que ya los socios dieron de ese aporte a capital, o sea, como que ya entregaron la plata correspondiente a las acciones. Los socios entregaron ese dinero a la empresa, sí señor. Y pagado. Entonces, el ejercicio me dice que se constituyó en 1988 con 3 millones de acciones ordinarias a 200, 1,5 millones preferidos. Los socios pagaron 1.809.000 acciones, 1.809.500 acciones, que ahí están en manos de 900 accionistas, que los accionistas se llaman shareholders, y 814.000 acciones, que están en manos de 150 accionistas. ¿Listo? O sea que este sí es el que los socios pagaron. Bien, ya tenemos entonces el patrimonio, el capital social. El patrimonio se compone de 3 cuentas. ¿Cuáles son? 3 subcuentas. ¿Cuáles son? Las utilidades del ejercicio, lo que son el capital aportado por los socios y las ganancias acumuladas. Muy bien. Entonces, este es el patrimonio. Vamos a calcular el patrimonio. Y digamos que vamos a calcular el del 31 de diciembre del 2018. El patrimonio del 31 de diciembre del 2018 contenido. El capital social suscrito y pagado. Y acá él me dice que al 31 de diciembre de 2018 tenía reservas legales de 83.420 y utilidades de ese año por 204.812.300. Entonces tenía utilidades netas del año 2018, 204.812.300. Y tenía reservas legales por 83.420. O sea que la suma de estas 3 cuentas, ¿cómo se llamaría? Muchachos, ¿cómo se llamaría la suma de estas 3 cuentas? Ese sería el patrimonio. Sí, este sería el total patrimonio. Sería la suma de estas 3 cuentas.
747 millones. Ese sería el patrimonio de esta fecha, del cuenta inicial. Entonces, voy a ponerlo acá. Este es dato calculado. Este es dato del ejercicio. Dato del ejercicio. Bien. Listo. El 20 de marzo del 2019 realizan una asamblea ordinaria de socios con un quórum válido para tomar decisiones. En dicha asamblea se discutió y aprobó entregar un dividendo a los accionistas preferentes de 21 pesos por acción y retener 40 millones de reserva voluntaria para investigación y desarrollo. Entonces vamos a hacer la distribución de los dividendos de las utilidades. Entonces podemos usar el esquema que está acá en de la distribución del año 2018 que ocurre en el año 2019, ¿no? Entonces, la utilidad neta del año 2018 es 204 millones. A todas las utilidades siempre, siempre, siempre hay que retenerle un 10% de reserva legal. Siempre. Entonces sería 204 por el 10%. Y sería 20, 204 menos 20. O sea que esta es la utilidad de disposición de los socios. Que técnicamente sería ¿qué? El 90%, ¿no? O sea, los socios siempre tienen que dejar el 10% de las reservas, de la utilidad en reservas. Siempre. Ahora, los dividendos de los socios preferenciales. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de acciones preferenciales? ¿Cuál es la cantidad de acciones preferenciales que deben recibir dividendos? Chicos. 814.000. 814.000. Sí, señor. 814.000 acciones. Y dice que tiene un dividendo de cada acción preferencial, ¿no? De, me lo da el ejercicio. 40 pesitos más. 21 pesos. O sea que yo cuánto le entrego a los socios preferenciales. Si son 814.000 acciones a 21 pesos, ¿cuánta plata les doy a ellos? La multiplicación de eso. Muy bien. 814 lo multiplico por 21. Y me dice, voy a marcar esto como de color para que cuando sus compañeros se estén nivelando en el tema, puedan distinguir que estoy en nivel. Y me dice que hay unas reservas con destinación específica. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice que desean guardar 40 millones de pesos como reserva voluntaria para investigación y desarrollo. O sea que guardaron 40 millones de pesos como para mejorar sus procesos, para hacer una mejora dentro de la empresa a través de investigaciones, de desarrollo de nuevas fórmulas o algo así. Entonces esto es 40. O sea que ¿cuánto les queda a los socios ordinarios o socios comunes? Pues sería lo que tenían restándole eso, ¿no? Sí, exacto, era el 90% de las utilidades, ¿cierto? Menos la plata de los socios preferenciales sí o sí porque es de ellos, menos los 40 que deciden guardar como para una investigación y desarrollo. Entonces, investigación y desarrollo.
Y entonces el número de acciones comunes pagadas, ¿cuánta es? Es como 1.800.000, ¿qué? 1.809.500. Entonces, el DPA, que es el dividendo por acción, es igual a la utilidad para dividendos comunes, dividida entre el número de acciones comunes. O sea que el DPA sería igual a esto. 70 pesos, 70 con 31. ¿Listo? ¿Qué tal lo ven? Pues no está tan difícil, profe. Bien, profe, pues manejable, la verdad. Sí, sí, es manejable. Y lo más importante es como tener claridad que siempre hay que sacar la plata del socio preferencial y lo demás es para el socio común. O sea, eso es lo trabajable. Y obviamente la plata del socio común se divide tanto en el número de acciones que han pagado, no en el número de acciones del capital suscrito, porque pues solamente se ha aportado el dinero correspondiente a 1.809.000 acciones. Por lo tanto, los dividendos o las ganancias se distribuyen entre 1.809.500 acciones que son las pagadas. Hay algo importante, chicos, y es lo siguiente. Los dividendos no son ganancias, ¿vale? O sea, no, los dividendos mentalmente los podemos definir como las ganancias que tiene el socio, pero no son las ganancias, porque ¿cuántas son las ganancias? Son 204.812.300. Esas son las ganancias de la empresa. Los dividendos son la participación monetaria de cierta parte de las ganancias que los socios deciden distribuir. Es decir, los socios no distribuyen todas las ganancias. Un socio, miren, pues eso no está en un libro. Yo cuando lo tuve oportunidad de estudiarlo, obviamente yo tuve que estudiar mucho para aprender esto, para poder ser su profesora y también he trabajado un poquito en esto, acompañando a algunos empresarios. Y el tema es un socio, uno distingue un socio visionario de un socio caníbal. El socio caníbal es el socio que deme, si puede, deme todo el 90%. No, no, mejor dicho, retengo el 10% de legal porque toca, pero el resto me quiero llevar toda la plata. Ese es un socio caníbal que le interesa es la plata. Hay socios visionarios que van guardando las utilidades de sus ganancias, las van reservando parte de sus ganancias para futuras inversiones. Hay empresas, mira, hay empresas tan organizadas que guardan la plata de 4 o 5 años para hacer una modernización de software, para cambiar cierta parte de la planta. Y entonces dicen, no me llevo todas las utilidades, yo quiero guardar una parte de las ganancias, pues tomo una parte de mis ganancias para mí, pero el resto lo dejo en la empresa para que sigan trabajando, haciendo procesos, avanzando, creciendo, modernizando. Entonces es como hacer una distinción del tipo de socio. El socio que está interesado en las ganancias o el socio que está interesado en que la empresa esté mejor. O sea, son diferentes. El que quiera la plata ya de sus utilidades y no me importa el futuro. Y ese es el que prontamente abandona el barco. Mientras que hay otros socios que, por eso también hay empresas que no van a la bolsa de valores, pero no porque tengan dineros vinculados al narcotráfico o no sean organizadas, sino que hay empresas que dicen, yo no quiero socios, yo quiero seguir mi plan de trabajo, mis propias decisiones y yo no busco otros socios. Porque hay también socios que solamente quieren entrar a las empresas para tomar utilidades. Y eso se ve mucho en ciertas economías como las nuestras, en que hay empresas que han sido muy sólidas, que se han mantenido a lo largo del año, y tal vez ustedes han tenido oportunidad o escucharán luego casos como los de Carvajal, que llegaron a vender sus nietos, a vender al final del proceso, o sea, vienen ya como digamos los últimos, digamos
los chicos que hereden ahora, o los no son chicos, no son de 20 años como ustedes, pero si son personas más jóvenes, heredan y ya no les interesa mucho la continuidad de la empresa, sino que venden accionistas y esos accionistas, venden a otros accionistas, o sea, venden sus acciones a otras personas y esas otras personas que compran hacen unos cambios en la empresa tenaces y van cambiando la estabilidad o la continuidad de la empresa, porque hay personas que ya les interesa. Claro, ustedes tomaron una empresa madura, que ya lleva años produciendo ganancias, pues las ganancias ya son más eficientes en relación a su capital invertido, entonces, claro, absorben esas ganancias y no me importa es capitalizar la empresa, ¿no? Son cosas muy, pues, que se observan ahora. Listo, vamos hasta ahí, ya. Todavía no hemos acabado este punto. Vamos al punto 1 porque yo sé que el punto 2, que es el de 6 y compañía, es un poco más denso y eso lo haremos el martes. Entonces, ya hicimos la distribución de utilidades. Ay, ya empecé al revés. Este sería el punto A. La utilidad por acción y el dividendo por acción del 2018. Ya hicimos el DPA, ahora hagamos la UPA. La UPA es la utilidad por acción. ¡Achú! 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 Perdón. Profe. ¡Achú! ¡Achú! Salud. Tranquilos, no es nada de COVID. El COVID no se traslada por Zoom, no se preocupen. Entonces es la utilidad neta. Y es el número de acciones comunes pagadas. O sea que este sería los 204 millones dividido entre 1.809.500 acciones que se pagaron. 113 pesos por acción. Esa es la UPA. Entonces este sería utilidad por acción y el dividendo. Bien. Entonces este sería el punto 1. Listo. Vamos al C. Profe, qué pena ahí. Ese valor de las utilidades netas lo sacaste sobre el 90%, ¿cierto? No, el O 100. sobre el todo. Sobre el 100. La UPA es sobre el 100. Ok, listo. Y lo que pretende la UPA es distinguir, hey, si no hubiera retenciones, si no hubiera reservas, ¿cierto? Y si no hubiera dividendos de socios preferenciales, el dividendo de un socio común sería de 113 pesos. Pero ya es de 70 porque guarda plata para investigación y desarrollo y porque le hace reservas legales y porque guarda plata para los socios y porque les da la plata a los socios preferenciales. Hay empresas en que la proporción de los socios, de la parte de la utilidad de los socios preferenciales es diminuta en relación a la, pues en este es un ejemplo, obviamente esto lo inventé para las clases, pues para nuestras clases, pero de 204 millones, 17 millones son de los socios preferenciales. O sea, hay empresas que, en estos días un amigo me contaba, un amigo que me contaba que él tiene acciones del Banco de Vivienda comunes y preferenciales y que tuvo muchos años en que recibía las acciones comunes de la vivienda y eran grandísimas, grandísimas. Y ahora recibió más pocas acciones comunes, el dividendo de acciones comunes más pequeño que el dividendo de las acciones preferenciales. O sea que en este momento, con la inestabilidad que estamos viendo en la economía, es más, que fue lo que Paula dijo ahora. Uy, es mejor entonces ser socio preferencial porque usted ya está seguro a la fija. En este momento está recibiendo más acciones por sus acciones, más dividendos por sus acciones preferenciales que por las comunes. O sea que la utilidad de la común está más pequeña. Pero son momentos de los negocios, como todo, cambios, momentos. ¿Listo? ¿Qué tal vamos ahí? Bien, profe, bien. Ok. Entonces ya hicimos el punto B. El punto C. Yo, Ángela Carolina Barrios, empecé al revés, B.
Ay, qué pena. Mucho. Yo empecé a leer el ejercicio y a sacar datos. Punto C. Y vamos al punto D, el patrimonio del 31 de marzo del 2019. Ah, entonces acá. El 31 de marzo del 2019. Digamos, voy a escribir acá variaciones. ¿Cierto? Entonces, el capital cambió. Nos dice que desde el 2018 al 2019 hay algún cambio en el capital social de los socios. No. Entonces, 0. No cambia. Listo. Me dice que la utilidad del ejercicio que ocurrió. Se disminuyó un 6%, creo, la neta. Sí, señor, muy bien. Se disminuyó un 6%. Menos 6%. Entonces sería esto por 1 más el 6%, que es una reducción, y ya me quedaron 192. O sea, hay una reducción del 6% comparado a 31.128. Y en cuanto a las variaciones, hay un... Estas son las reservas legales acumuladas. Y hay acá una reserva voluntaria. Perdón, pensé que era alergia y es dolor de cabeza. Espere. Normal, vipa. Entonces acá hay un aumento, digamos que de la reserva voluntaria. En este año, ¿cuánto decidieron los socios dejar? 40 millones. Antes no había, ahora sí hay. Y de la reserva legal está el aumento del 10%, ¿no? Que son lo que yo tenía antes más el 10% que reservé de este año. ¿Sí? Entonces ya tengo 130 millones de pesos. Profe, ¿por qué se tuvo ese aumento del 10%? Dame un segundo, nueva reserva en el año 2019. Y cada año, Santi, cada año se retiene el 10% de reserva legal. Y esa va acumulándose aquí en reservas legales acumuladas. Ah, ok. Entonces ahí está la estructura del patrimonio el 31 de marzo. Y este sería el punto D. Sí, ahí está. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Profe, esos 20 millones son más los 83 que ya tenían, ¿cierto? Ajá, él tenía 83 acumulado en reservas legales al 31 de Ok. diciembre. Ujú. En marzo viene y toma la plata del año pasado, hace una nueva retención y ahora entonces son 20 que retuvo. O sea que los Ok. 83 que tenía más los 20 ya son los 103. ¿Sí? Ahí está. Ahí hemos acabado ese ejercicio. Mira que son temas trabajables. El asunto es que son conceptos para algunos de ustedes nuevos, pero no comparado a nuestros ejercicios densos que hemos tenido antes, ha sido más complicado. Entonces, voy a ponerles una tarea. Digamos, tarea para el martes.
para el martes necesito pedirles que lean el ejercicio 2 del documento de Word de hoy, ¿sí? Que se llama, que es el de 6 y compañía, ¿vale? Y tengo un documento que hace tiempo no lo usaba con mis estudiantes, porque en algún otro momento fue menos apreciado, pero yo ayer lo volví a revisar y a mí me gusta mucho ese ejercicio. Tengo este documento, a mí me gusta mucho este documento porque hace la explicación de las fórmulas, entonces explica todas las fórmulas y también da conceptos. Entonces explica qué es el activo, qué es el pasivo. O sea, esto es como resumen conceptual de un montón de pequeños textos que pueden ser cosas nuevas para ustedes o cosas ya conocidas. Entonces, la otra tarea es que lean este documento en Word. Y él tiene unos ejercicios con solución re sencillos. Entonces, ¿quieren que deje por la tarea alguna evaluación el martes para motivar la lectura? No sé, profe. ¿Necesito el martes o no? ¿Qué piensan? Pues, profe, si no está duro, sí, claro. No, eso es un cuisecito chévere. Como que es un dividendo, distinguir entre costo y gasto, algo así. ¿Les parece? O sea, conceptual, no grandes cálculos, pero sí necesitaría que lean eso. O sea, que lean la tarea, que lean el ejercicio 2, que es con el que vamos a trabajar la otra semana. Y también que lean de los documentos en Word, los voy a montar ahora en Blackboard y les voy a anunciar porque se han estado conectando, pues después de nuestra semana de pausa por las manifestaciones. Esta semana se conectaron 21 el martes y hoy hay 24. ¿Listo? Entonces les voy a mandar el correo. Profe, y si hacemos el ejercicio, pues el martes y el cuisecito el jueves, o sea, como para tener todo como más aterrizado. Sí, hágale. Y les anuncio Bueno, entonces que haríamos y que haríamos un quiz entonces el jueves 20, 19, 21. ya ni sé qué día es. 20, profe. 20, ok. Ajá, hágale para que también los que no se han podido conectar pues se puedan ver la clase pasada, la clase de hoy y podamos como empiecen como a enfocarse. Porque vean muchachos, yo les voy a decir a dónde vamos con todo esto, a dónde vamos. Nosotros por allá en nuestros, a dónde tenemos que llegar. Y tenemos que llegar, que es lo más importante, que tenemos que llegar. Cuando hacemos este ejercicio, estos ejercicios, les voy a decir a dónde vamos. Cuando hacemos esta evaluación económica de un proyecto, ¿sí? Nosotros a estos ejercicios veníamos y le calculábamos la TIR, a este ejercicio le calculamos el TIR, ¿sí? Y le calculamos el BPN, y calculamos el BPN con una TCO, no sé, una TCO del 30%, supongamos. Entonces, el BPN es la inversión inicial más el BNA con el 30% de estos flujos. ¿Listo? Ahí me da este BPN. A donde vamos a llegar es que estos flujos de caja vienen de una utilidad. O sea, los flujos de caja provienen de una utilidad. ¿Y a dónde vamos a llegar? O sea, espero
lograrlo con mis grupos de este año, de este semestre, llegar a un match point, o sea, hacer un punto de conexión entre el inversionista va a participar en esta empresa, ya le dijimos que ese sería su TIR y esos serían los flujos de caja que recuperaría. Esos flujos de caja proviniendo de una utilidad, a esa utilidad le vamos a calcular sus dividendos para saber él entonces cuánto se lleva de esa participación en la empresa. Y con esos dividendos pues le vamos a calcular todo como el ejercicio de cuántas utilidades debe obtener para lograr dividendos de X cifra, no sé, lo que corresponde, y obtener una TIR objetivo de X cifra, X porcentaje. Entonces, vamos a tener que hacer que dice acá, que introduce una fórmula y que nos forma. Entonces, tenemos ahí como que lograr el proceso. O sea, ¿a dónde vamos a unir? A calcular flujos de caja. ¿De dónde calculan los flujos de caja? La información financiera, para hablar de las viabilidades de los proyectos. Eso ya saben ustedes muy bien, y según sus resultados de la prueba 2, ustedes son muy buenos calculando viabilidades de proyectos. Entonces, ahora es de dónde llego a esa viabilidad del proyecto, reconociendo, por ejemplo, que debería tener una utilidad de tal cifra que me permita tener un tiro objetivo de tanto y me permita un dividendo de tanto. Porque al final lo que el socio se lleva es el dividendo, ¿no? O sea, al señor le dijimos que el proyecto era viable, pero lo que plata que él se lleva de verdad es cuál, el dividendo, ¿no? Entonces, el señor quiere tener una TIR, no sé, una TIR objetivo, no sé, del 25% y un dividendo de 500 pesos. Pues tenemos que aprender a calcular eso. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. No, profe, hasta ahí Profe, una vamos bien. pregunta. ¿Tú sabes a qué fecha finalmente queda el último parcial? Semana 18, supongo. Todo se corre una semana, ¿no? Primero la teníamos en semana 18. Se corre una Antes era el 3 de junio. El parcial iba a ser el 3 de junio. ¿Antes estaba el 3 de junio o ya, no, o ya anunciaron nueva fecha? Antes. O sea, se corre para la próxima semana. Se correría No para sé. el 10. A ver, venga, miremos. Nosotros estamos, en teoría, exacto, en teoría era el 3 de junio, ¿sí? En teoría era el 3 de junio, que era la semana 17, ya se debe correr acá. Sí, señora, ahí sería. Ah, listo, profe. Gracias. En teoría, pero no sabemos. Pregúntenle a Andrea. Andrea, ¿cómo es que es el apellido de Andrea? Gamboa. Gamboa. Por favor, pregúntenle a Andrea que ella nos debería responder prontamente. Bueno, chicos, gracias por su participación de hoy. Bueno, profe, chao, nos vemos Nos el vemos martes. el martes. Que todo les salga bien. Bueno, profe, que te vaya bien. Gracias. Chao, muchachos. Hablamos. Chao, profe. Hasta Gracias. pronto. Chao. Chao,